En la clase de hoy vamos a trabajar el tema de sucesiones, que corresponde a la clase 4 subida en la plataforma de LED. Entonces, tenemos que una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales, es decir, que al 1 le hace corresponder un valor, al 2 le hace corresponder otro valor, al 3 otro valor y así sucesivamente. Estos numeritos, el 1, el 2 y el 3, me permiten ordenar los términos, o por diferencia, van a tener una característica que es que cada término se obtiene de sumar un mismo número al anterior. Por ejemplo, acá se puede ver que para llegar del 3 al 6 se sumó el valor 3. Nuevamente, para llegar del 6 al 9 se sumó el valor 3 y así sucesivamente siempre se va a ir sumando de 3 en 3. Por eso vamos a decir que la razón de la primer progresión aritmética vale 3 y en este caso fíjense que vamos sumando de 2 en 2, porque para llegar de menos 5 a 3 le sumamos 2. Para llegar de menos 3 a menos 1 le sumamos 2 nuevamente y así término a término vamos obteniendo un conjunto infinito de elementos. Aquí vamos a llamar término enésimo. El término enésimo va a ser un término de una posición que yo decida. Por ejemplo, puede ser el término que está en la posición 20, es decir, este primer término se llama A sub 1, porque es el primer término. Este otro término se llama A sub 2, es el segundo término. Este se llama A sub 3, es el tercer término. Y luego el A sub 20 estaría en la posición 20 de esta sucesión. Ahora bien, no es necesario escribir los 19 términos para saber quién va aquí en la posición 20, ¿no? Para eso vamos a utilizar justamente esta fórmula, que me permite calcular cualquier término de una sucesión. Entonces, esta es la deducción teórica de dónde sale la fórmula, que es la que nosotros vamos a utilizar, que es esta que está aquí. ¿Sí? Va a ser el primer término siempre de la sucesión más r, que es la razón, por n menos 1, donde n es el número de términos. ¿Sí? Este es el número de términos que yo quiero calcular. Entonces, aquí nuevamente está una explicación de por qué es r n menos 1 veces. Piensen que vamos a tener la primera vez le voy a sumar r, la segunda, la tercera y así hasta llegar al término enésimo. ¿Sí? ¿Cuántos términos hay acá abajo? Hay n términos, ¿no? Pero ¿cuántas veces aparece r? Fíjense que en la primera no aparece r. Entonces, r va a aparecer n menos 1 veces. Y de ahí sale la multiplicación n menos 1 por r. Porque r aparece n menos 1 veces. Entonces, en vez de estar sumando r más r más r, lo que hacemos es multiplicarlo por el número de términos menos 1. ¿Cómo se calcula la razón aritmética? Supongamos que acá yo no me daba cuenta cuál era la razón. Yo no me daba cuenta que era menos 100 el valor de r, entonces lo que se hace es restar un término con su anterior. ¿Sí? Por ejemplo, si yo restaba menos 200, que es el término a sub 2 acá, y le resto menos 100, y ojo acá, porque este menos, este que está acá, es este de la resta. Pero resulta que A1 también es negativo, entonces tengo un choque de signos y este choque de signos se resuelve cambiando menos y menos por más, ¿no? Finalmente esto me da menos 100. Lo calculamos con la máquina para chequear y vemos que la razón es menos 100. Bueno, vamos directo ahora a las aplicaciones. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos 1, 2, 3, 4 términos distintos. ¿Bien? Para calcular la razón aritmética podemos hacer la resta de cualquiera de los dos términos sucesivos siempre en este orden. ¿Sí? El de la derecha menos su anterior. Por eso tenemos 1 menos 2 tercios, que en la calculadora nos da 1 tercio. La segunda idea, supongamos que yo quiero calcular el término que está en la posición 25, ¿no? Este primero es A1, este se llama A2, este se llama A3, A4, y así quiero llegar hasta el término A sub 25. No me voy a poner a escribir todos los términos hasta acá, ¿no?
Lo que vamos a hacer es usar la fórmula, que es esta, muy parecida a la escritura que teníamos arriba, solo que acá nosotros usamos la letra R para la razón, pero se puede usar la D de diferencia también. Entonces tenemos, la fórmula funciona así, el primer término vale 0, ¿no? Si uno mira acá, el primer término vale 0, perfecto. Luego uno diría, vamos a sumar n menos 1, donde n es el número de términos que hasta donde yo quiero llegar, ¿no? No quiere decir que ahí termine la sucesión, porque la sucesión es infinita, pero yo quiero llegar hasta el término 25, ¿bien? Entonces mi n, mi posición es la posición 25. Mi a sub n sería el a sub 25. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a tomar, donde diga a sub n, podemos poner a sub 25. Que es el término 25 que yo quiero calcular, ¿no? Y acá muestra claramente que como n es 25, le resto 1, me da 24. ¿Y quién es un tercio? Un tercio es la razón que encontramos acá arriba. Quiere decir que 24 veces voy a tener el 1/3, más 0, que es el primer término, que, bueno, no se suma acá, y me termina dando que el término que está en la posición 25 es 8. ¿Qué quiere decir? Que si yo sigo esta lista, sigo escribiendo, el término que está en la posición 25 tiene que ser sí o sí el valor, tiene que tener el valor 8. ¿Sí? Vamos a pasar a los ejercicios que ustedes tienen que realizar. Entonces, vemos acá y tenemos que sacar el noveno término de esta sucesión. ¿Bien? O sea, tenemos 7, punto y coma 10, punto y coma 13, y esto va a seguir, ¿no? Bueno, este es el primer término, a sub 1, este es a sub 2, este es a sub 3. Y así quiero llegar hasta la sub 9. Una manera, pero no tan práctica de hacerlo, es ir sumando los términos que siguen, llegar hasta la sub 9. Pero nosotros queremos calcular usando la fórmula. Por lo tanto, vamos a usar la fórmula que dijimos que es a sub n, pero yo quiero calcular el término 9, ¿sí? Y esto sería igual al primer término, que es 7, más la razón, y aquí es donde ustedes van a tener que calcular cuál es la razón aritmética. Si uno se da cuenta acá, esto va de cuánto en cuánto, esto va de 3 en 3. Si no me doy cuenta de eso, hago la resta, 10 menos 7, y eso me termina dando la razón, que es lo que se suma y vale 3. ¿Sí? Esto es R. Entonces vamos a hacer 3, pero ¿cuántas veces vamos a tener que sumar el 3 para llegar hasta allá? 1, 2, 3, 4, así, 8 veces, ¿no? O sea, 9 menos una vez. Y entonces esto me da 7 más 3 por 8. Más 3 por 8. Ese resultado va a ser el término que está en esta posición novena. Así van a hacer con los demás casos y van a ir escribiendo, esto también es lo mismo. Y para calcular el punto 2, que me dice la suma del número de términos que se indica, vamos a ver en un próximo video cómo se calcula.